en diseñar memorias. Los circuitos integrados nos han rebasado superabundantemente, por lo tanto la utilización se basa en analizar las hojas técnicas y ver si las memorias son de qué características, son RAM o ROM, volátiles, no volátiles, etc. Y en algunos casos, a lo sumo, diseñar un sistema de control que nos permita ampliar la capacidad de la memoria o la longitud de palabra, aplicaciones de ese tipo, que eso ya es muy sencillo, porque eso simplemente nuestra lógica combinacional va a reemplazar en todo esa forma de ampliar, ya sean direcciones o sean longitudes de palabra. Así que va a ser sencillo. Ok, dicho eso, vamos a continuar en nuestro avance. Pero antesitos de avanzar, hemos estado recibiendo algunas llamadas de compañeros que, bueno, o sea, de lo que dije el sábado, pues que se han acordado, ahora ya queremos la ayuda, pues después en su momento todo el mundo se quedó mudo y dejó pasar su tiempo, ¿no ve? Ahora, tampoco estoy queriendo decir, tampoco va a ser posible hacerlo, no, todavía tenemos bastante tiempo para hacerlo, así que vamos a tomar una acción con ustedes conjuntamente. Yo les voy a proponer algo para el día miércoles, ¿de acuerdo? El miércoles les hago una propuesta, ustedes la consideran. Si caminamos así, la fecha va a empezar a correr a partir del viernes. No piensen en nuestra clase. Entonces ahí va a correr. Obvio que yo soy el más interesado en procurar ayudar, porque sé que mucha gente estudia, pero hay otra gente que no lo hace, ¿no? Lo tomó por la parte superficial, pero bueno, yo no estoy para juzgar eso, ¿no ve? Yo estoy para entusiasmarme con aquella gente que sí se preocupa de estas cosas, porque quiere aprender. Yo también quiero aprender, así que tengan paciencia. Entonces, para el día miércoles yo les voy a preparar una pequeña propuesta y en función de eso vamos a hacer, ¿de acuerdo? De acuerdo, ingeniero, muchas gracias. Muchas gracias. Perfecto, entonces no se preocupen, siempre va a haber forma de hacerlo. Todavía estamos con buen plazo, así que no hay problema. Entonces ahí continuamos. Y esta primera parte es repaso, ¿no?, de las memorias RAM y ROM. Solo existen en forma general estos dos tipos de memoria: memorias de escritura y lectura y memorias de solo lectura. Luego de estas memorias RAM y ROM hay una serie de variantes que se nos han ido presentando y los hemos ido detallando. Entonces, en nuestro repaso siempre vamos a referirnos a ellas. Y de estas dos memorias, de la RAM y la ROM, hay una gran cantidad de variantes de las memorias. Y estamos hablando de las memorias de estado sólido. No estamos hablando de las otras memorias, ¿no ve? Hay las memorias, por ejemplo, como los discos duros, nada de eso estamos hablando. Nosotros estamos hablando de memorias hechos en base a transistores, de eso estamos hablando, ¿no ve? Ok, entonces, y las memorias hechos en base a transistores obviamente están hechos bajo estas modalidades de RAM o ROM, y luego ahí aparecen las otras, ¿no ve? Ok. Nosotros estamos tratando siempre memorias hechos a base de semiconductores. Y que la diferencia está en ellos, en el acceso. Y el acceso que nosotros vamos a tomar, que son las que han quedado y hoy en día es como se van realizando los diseños, el fabricante va tomando esta forma de acceso aleatorio, se llama, ¿no?, de escritura y lectura, y de solo lectura está haciendo referencia a estas dos memorias, a la RAM y la ROM. Ok. Las de escritura y lectura se denominan RAM. Eso es nada nuevo para nosotros, lo habíamos manifestado. Y las de lectura se denominan solamente como ROM. A ver, la denominación de acceso aleatorio hace referencia al hecho de que no está prefijada la posición de la lectura. Es decir, no hacemos una lectura
en realidad ordenada, sino dependiendo de nuestra necesidad, podemos accesar tanto al principio de la memoria como a la parte intermedia o como al final de la memoria. Y tiene que ser lo más rápido posible nuestro acceso. Y esos accesos se llaman accesos aleatorios. Y eso tiene que utilizarse tanto para la memoria RAM como para la memoria ROM. En un caso, para la memoria ROM solo lectura y en el otro caso para lectura y escritura, además, ¿no ve? Porque tengo esas dos posibilidades. Ok. En cualquier momento se puede direccionar cualquier palabra, tanto para escritura como para lectura. Y eso es importante entender para nosotros. Y esa forma siempre te va a estar mostrando el fabricante de la memoria en su hoja técnica. Siempre te va a hacer esa referencia. Entonces nosotros te decimos, no te olvides de leer las hojitas técnicas. Y una vez que te familiarices, tú dices, no, siempre es lo mismo. Claro que siempre es lo mismo. Por eso es que lo vas a lograr aprender sin problema alguno. Ok. Ahora, algunas memorias pierden los datos almacenados, especialmente en las RAM. También sucede en algunas ROM, pero esos son unas ROM de una aplicación demasiado específica. Eso generalmente se nos presentan en las RAM, pierden los datos almacenados cuando se desconecta la fuente de polarización, o la fuente de energía que nosotros conocemos con esa denominación, ¿no ve? Es el BCC en un caso, o es el BDD, transistores bipolares o transistores unipolares. Entonces, cuando las memorias RAM pierden su información, se los viene a denominar así, memorias volátiles. ¿No? Y hay muchas aplicaciones para estas memorias volátiles, porque en determinados casos no necesitamos que se recuerden permanentemente la información. Ok. En cambio, las memorias ROM generalmente son de almacenamiento permanente. Entonces, ¿qué nos está significando? Que cuando retiramos la energía en esa memoria ROM, va a continuar almacenada la información. Ahora, también hay de las memorias RAM que van a continuar almacenadas la información una vez que hemos escrito. Hay, pues, memorias RAM fijas o no volátiles, que se llaman. Ok. Entonces, debido a que las memorias de solo lectura mantienen los datos almacenados, incluso si se desconecta la fuente de energía, reciben el nombre de memorias no volátiles. Ahora, quiero aclarar que hoy en día existen ROM no volátil, RAM no volátil. Todo depende del tipo de aplicación que nosotros estemos realizando. Ahora, que se encuentra en el comercio ambos tipos de memoria, claro que sí. Solo que en el caso de las ROM, en algunas memorias, especialmente en aquellas que hemos encargado al fabricante almacenar una determinada información, no se van a poder modificar esa información. En cambio, en las RAM sí, si bien van a ser no volátiles, pero vas a poderlo modificar, porque a la memoria RAM vas a poder accesar para escribir una nueva información y almacenarlo de repente en forma permanente la nueva información escrita. En cambio, a las ROM no. Ahora, hay también ROMs en las cuales tú, el usuario, puede escribir la información. Ok. Menos mal que de todos esos temas siempre nos va a informar el fabricante de las memorias en su hoja técnica. Estamos siendo repetitivos en ese tema. Ok. Las memorias de escritura y lectura RAM, memorias de acceso aleatorio de lectura-escritura. No solamente detallando que en esa memoria RAM son de acceso aleatorio y de escritura y lectura. Los datos se pueden escribir o leer en cualquier dirección seleccionada y en cualquier orden, obvio. Y cuando nosotros decimos en cualquier orden, no te olvides una sola cosa. Que la memoria también te va a servir para que hagas procesamiento de la información. Que dependiendo cómo almacenes la información, cómo manejes el direccionamiento de la memoria, también puedes hacer procesamiento. Entonces, con las memorias también es posible hacer aquello que hemos aprendido en el capítulo 4, cuando hablábamos de los módulos de lógica combinacional.
¿no ve? Cuando hemos tenido que hacer algo de que nosotros decíamos, hay que tratar de utilizar los circuitos integrados, los más complejos. Puedes hacer síntesis de sistemas combinacionales con funciones canónicas o no canónicas, con las memorias. Claro que sí. Siempre hemos dicho, la frontera es la imaginación. Si tú eres poco imaginativo, claro que no lo vas a utilizar. Pero si eres imaginativo, las memorias también los puedes utilizar para hacer tu método MSI. Tanto MSI combinacional como es MSI secuencial. Ajá. Claro que sí. Ok. Cuando la lectura de la información no es destructiva, así sea la memoria RAM, generalmente, o en todos los casos, la lectura nunca es destructiva, ¿no ven? La que es destructiva es la escritura de nueva información en una determinada ubicación de la memoria. Ok. No nos olvidaremos de esas dos diferencias. Las dos categorías de memorias RAM son la RAM estática, es RAM, se lo conoce con este nombre, es RAM, static RAM, y la RAM dinámica, de RAM. Ok. La RAM dinámica en el tiempo se puede llegar a perder la información. Vas a necesitar refrescamiento de la información. La RAM estática utiliza flip-flops como elementos de almacenamiento. Ahora, este flip-flop puede ser un elemento muy reducido, obviamente, ¿no ve? Ya hemos mostrado esas celdas. Ok. Y por tanto pueden almacenar datos de forma indefinida, siempre que se aplique energía en forma permanente. O sea, en eso que estamos diciendo, puede ser un solo transistor de efecto de campo, que la información esté almacenada en su capacidad parásita, ok. Y mientras tú le apliques energía, él va a responder información. Lo va a mantener indefinidamente dicha información. Las RAM dinámicas utilizan condensadores, ¿vale?, como elementos de almacenamiento. Por eso se ha incrementado muchísimo la capacidad de almacenar información. Antes las memorias flash, esas memorias que utilizamos en nuestros pendrive, eran demasiado limitadas. Hoy en día, y hasta ya se parecen un disco duro, ¿no? Porque almacenan tanta información que no le encontramos límites. Ok. Pero a esas memorias hay que hacerle un proceso siempre de refresco. Esas memorias dinámicas. Refresco. Entonces, claro, tiene un pequeño software puestos internamente para realizar el refrescamiento de la información. O sea, no necesitamos nosotros realizar el proceso, que él automáticamente, una vez que recibe energía, corre su proceso de refrescamiento y lo refresca. Y el fabricante se va a encargar de decir, por decir algo, oye, esta memoria no puede pasar, por decir un tiempo, un mes sin ponerle energía. Entonces, tú ya cada tanto le vas a tener que poner energía y él va a correr su sistema de refrescamiento. Ok. Ahora vamos a mostrar una operación de lectura de una RAM, ¿no ve? Entonces, para eso vamos a proponer un modelo básico como arquitectura de la memoria RAM y realizamos operaciones de lectura y escritura. Entonces, este es nuestro modelo. Y este modelo se llama arquitectura, obviamente. ¿No? En este modelo estamos utilizando a la manera de registros una cantidad de flip-flops interconectados. Por ejemplo, en mi caso son 4 flip-flops que estoy interconectando, ¿no ve? Entonces, los 4 flip-flops, yo tengo acceso a los 4 flip-flops, entonces van a ser la dirección 0, la dirección 1, la dirección 2, la dirección 3 y así. Entonces, aquí estamos pensando de que tengo 64 direcciones, de 0 a 63. Por lo tanto, yo voy a tener un decodificador de direcciones. Entonces, para decodificar 64 direcciones,
nosotros necesitamos 6 líneas de control. Entonces, mi bus de entrada para ese direccionamiento van a ser 6. ¿No ve? 6 cables. Entonces, ahí voy a tener un decodificador y para las combinaciones que yo tenga aquí me va a decodificar el 0, el 1, el 2, el 3, hasta el 64. Eso me dice, me va a dejar habilitado este registro 0 que tiene 4 flip-flops. ¿No ve? Y esos flip-flops podrán, como es una memoria RAM, entonces seguramente son, puede ser entrada serial, entrada paralela. En mi caso van a tener que ser entrada paralela, salida paralela, para no demorar en la escritura o en la lectura de la información. Por lo tanto, tiene que tener un buffer de entrada y un buffer de salida. ¿Y el buffer qué es? Son registros de flip-flops, porque ahí voy a hacer almacenamiento temporal antes de escribir la información, o voy a hacer almacenamiento temporal antes de leer la información. ¿Qué quiere decir? Que la matriz de la memoria se va a conectar directamente con los buffers de entrada, con los buffers de salida, dependiendo la función que me está haciendo la memoria, si está escribiendo o está leyendo información. Entonces ahí tengo 2 registros. Entonces me dice, a los buffers de entrada me tiene que venir el bus de entrada y a los buffers de salida me tiene que venir el bus de salida. ¿No ve? Entonces, estos 2 buses, el bus de entrada y el bus de salida, van a tener que ser buses bidireccionales. Pues se conoce como bus de datos. ¿No ve? Ok. Entonces los datos o los escribes o los lees. Ok. Luego tengo que tener un sistema de control que me permita decidir qué voy a hacer con eso. Voy a escribir o leer. Y finalmente tengo que tener un sistemita que me permita detectar, o mejor dicho, en qué momento yo voy a activar esta memoria. Y a eso generalmente se lo conoce con el nombre de chip select. ¿En qué momento voy a seleccionar este chip para realizar una operación, ya sea de lectura o ya sea de escritura? ¿No ve? Entonces, esa es la primera señal que te vas a recibir un sistema de memoria. Y una memoria básica está formada así, del tipo RAM, que tú vas a poder escribir y leer información. ¿No ve? Es lo que va a tener. Es un selector de registros, un bus de direcciones, un bus de datos de entrada y bus de datos de salida, mejor un bus bidireccional de datos y un bus de control. Y un bus de control para decidir qué operación vamos a hacer. Entonces, y seguramente en ese bus de control va a tener un circuito que me va a permitir tomar una decisión. Y eso es lo que vamos a ir explicando. Entonces, el fabricante de la memoria te va a dar información de esto, de cómo es su arquitectura. Esta es la arquitectura de la memoria, de cómo está estructurada la memoria. Para manejar esta memoria te va a decir, tú tienes que realizar estas operaciones. O sea, aquí nos está haciendo operación de lectura, estamos queriendo leer. Para efectuar la operación de lectura se deben realizar los siguientes pasos. El fabricante te lo va a dar así como pasos, como vamos a señalarlo aquí, o te va a dar un diagrama temporal. Y vos vas interpretando su diagrama temporal y dices, primero tengo que hacer esto, segundo este otro, y así sucesivamente. Y eso es lo que nos hemos encargado de que tú llegues a dominar los diagramas temporales. Porque no ha habido examen en la que no te hemos pedido que hagas un diagrama temporal. Claro que para algunos ha sido un beneficio enorme, lo han hecho, para otros un castigo, pero fatal. 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 ¿No ve? No quiero comentar, pero bueno, ya. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, por ahora dice, ¿no? O sea, para hacer la operación de lectura, lo primero tienes que aplicar a la entrada de selección del circuito, al chip select, un unológico acá, un unológico. Entonces, cuando yo miro, como me va a dar su arquitectura o su diagrama de ondas,
cuando miramos esto, dice, yo aplico un 1, estoy poniendo un 1 a este operador AND y un 1 a este operador AND aquí. En esas dos entradas he puesto un 1. Entonces, ¿qué me está diciendo? Queda habilitado estos dos, queda ubicado este circuito. ¿No ve? Ahora, la operación que yo haga va a depender de lo que voy a poner en las otras entradas de este habilitador. Entonces, este habilitador, ¿cómo está funcionando? Como nuestras 16 funciones básicas, como el enable, como inhibición teníamos, como la inhibición, así está funcionando. ¿No ve? Ok. Si yo tengo un 1, tengo un 1. Aquí me dice, yo puedo aplicar read, o sea, leer o escribir. Para leer me dice un 1 y para escribir un 0. Es lo que me dice esto. Entonces me está diciendo, ¿no ve? Si yo quiero leer un 1, le aplico un 1 acá, a esta entrada R, y ese 1 con este inversorcito aquí me está diciendo 0. En 0 intersectado con este 1 aquí me dice 0 y está anulado los buffers de entrada. Entonces ahora, ese 1, sí, hemos dicho, ¿no? Es la operación que estamos haciendo. Aquí tengo 1, 1. Y ese 1 me está diciendo, estoy habilitando tus buffers de salida. Es lo primero que vas a hacer. Entonces ya dices, memoria, prepárate que tengo que sacar datos de algún lado de acá. Eso es lo que... Con esa operación dice. Introducir... Ahora hay que introducir una dirección binaria en el decodificador. Acá tengo que introducir una dirección binaria. Entonces, digamos la dirección 3. Entonces, la dirección 3. Va a decodificar el 3. ¿No ve? Va a recibir estas 6 entradas de información, lo va a decodificar y te va a ubicar estas celdas. Entonces, en esas celdas, ¿qué voy a hacer? Voy a leer. Entonces, como eso de leer ya está aquí comandado, estaba habilitado. Entonces, esa dirección, sus contenidos van a pasar acá y eso te lo va a decir acá. Dice, aplicaron un lógico a la entrada de lectura, con lo que se deshabilita los buffers de entrada y habilita los buffers de salida. Quedaron habilitados los buffers de salida. Los datos del registro cuya dirección fue seleccionada se cargarán a los buffers de salida. Y cuando ya están en los buffers de salida, van a pasar al bus de salida y vas a tener los datos leídos. Nada más sencillito que eso. Entonces, claro, no voy a decir, va a ser este mismo modelo, pero se va a acercar un 90% al modelo para cada una de las arquitecturas que te va a dar tu fabricante. Entonces, para este otro modelo, es el mismo modelo anterior, pero aquí estoy queriendo hacer operaciones de escritura ahora. Entonces, para la operación de escritura es este W que dice negado. Entonces me dice, le debo poner un 0. Cuando le pongo un 0, tengo que hacer shift select, obviamente. Nos estamos adelantando algo, ¿no ve? Cuando le pongo un 0 aquí, este inversorcito de acá me dice 1. Con mi chip select 1, 1, aquí me dice 1. Entonces dice, prepárense los buffers de entrada porque van a empezar a recibir datos en el bus de datos. Y cuando ya esté esto almacenado, yo voy a escribir en alguna dirección. Y para eso tengo que seleccionar la dirección. Nada más sencillo. Y cuando te has escrito este 0 acá, ¿no? Vienes acá, este era 1 y este era 0, entonces este queda inhabilitado. Claro, estoy en la fase de escritura, no necesito los buffers de salida, no voy a leer nada. A ver, control elemental, demasiado sencillo. Claro. Ahora, las diferencias están en ¿qué? En que el chip select se puede hacer con un código. Puede tener, no sé, un sistema de control aquí que esté formado por una longitud de palabra. Si tú no le pones el código adecuado, nunca vas a poder acceder a esa memoria. Y se puede tener un seguro. ¿No ve? Claro. Eso ya va a correr parte de tu imaginación. Pero que el circuito final va a ser de esta característica, eso es lo que estamos mencionando. Ok,
En la memoria RAM, para efectuar la operación de escritura, se deben realizar los siguientes pasos. Dice, 1. Aplicar a la entrada chip select un 1 lógico. Un 1 lógico. ¿No ve? Ese 1 lógico aquí me hace 0, me inhabilita, chao. Ese 1 lógico me habilitan los buffers de salida. Entonces, eso es lo que te está haciendo el chip select. Te seleccionó. Introducir una dirección binaria. Aquí yo introduzco una dirección binaria. Por ejemplo, la dirección binaria cuya decodificador me entrega esta dirección 61. Entonces me dice, yo voy a leer estos datos que están en esta dirección, en el 61. Ok. Aplicar un 0 lógico a la entrada read o write, con lo que se deshabilita el buffer de salida y se habilita el buffer de entrada. Porque ¿qué operación estamos haciendo? Escritura. ¿A ver? Ok. Entonces se introducen los datos en este buffer de entrada y escribirás en la dirección 61. O leerás en la dirección 61. Otra memoria, diferente a la que hemos visto. Esta memoria está hecho, ¿no ve? Es una más o menos a la especie de un libro, hecho en varias páginas. Claro, su arquitectura va a ser diferente. Y fijaros que tiene también lo mismo. Tiene un decodificador de filas. Tiene una matriz. Aquí en esta matriz están los flip-flops, como estarán dispuestos. En nuestro caso son 256 filas por 128 columnas. Están puestos como si fuese un libro. ¿No ve? Y en cada posición están almacenando 8 bits acá, 8 bits hasta que viene la primera página, luego 8 bits, la segunda y así sucesivamente. O sea, es una memoria de 32 kilobits. O sea, realmente es una memoria grande. Entonces, para eso va a tener su decodificador de filas, igual que antes, ¿no ve? Y tiene que tener un sistema de control. Un sistema de control. Y en ese sistema de control tiene su chip select cuando voy a escribir y cuando voy a leer. Write enable y el output enable. O sea, con esas dos señales vamos a controlar o entradas o vamos a controlar las salidas. Y a esto se viene a denominar arquitectura de la memoria. Y de esta misma manera son las arquitecturas para las memorias RAM y ROM. ¿No ve? Para las ROM no va a haber escritura seguramente, pero hay unas memorias que te lo vende el fabricante como si fueran unas RAM hechos a base de flip-flops acá porque se tiene que almacenar información por mucho tiempo y tú lo puedes escribir. O sea, en el pasado reciente obligatoriamente teníamos que encargar al fabricante que se pueda almacenar una información que a ti te interesa. En cambio, hoy en día te lo venden en la memoria ROM, pero tú sí lo puedes escribir y leer. Normalmente esas memorias se posan de dos maneras, eléctricamente o haciendo incidir sobre la memoria una determinada luz ultravioleta. Y el fabricante te recomienda, si quiere posar su memoria ROM, entonces ponga la luz durante, no sé, 15 minutos, por decir algo. Luego la información contenida en ella se borrará, si es de la ventana, o sea, tapas con un elemento translúcido o opaco, perdón, que no deje pasar la luz, la ventana que tú has abierto y puedes almacenar la información y él te va a decir cómo vas a manejar los elementos de control para volver a almacenar alguna otra información que tú tengas en esa prueba. Y así, no más de sencillo. Fíjate, las arquitecturas van a ir variando en las diferentes memorias, ¿no? Aquí las variantes de las memorias ROM, circuitos integrados, por ejemplo, no volátiles, EEPROM, estas son las borrables eléctricamente, la VPROM, estos son borrables con luz ultravioleta, solo son variantes de las memorias que nosotros hemos estado viendo. Otra arquitectura de una memoria ROM,
de solo lectura, ya no tienen los mismos elementos de control. Las memorias flash, que son los que han sido los últimos en aparecer, de ese tiempo a hoy no hemos tenido nuevas innovaciones. Con eso hemos terminado nuestro capítulo 7, así que